guitarra y a tocar guitarra. Pero le damos gracias al Señor que Dios sigue siendo bueno. Como a veces llego en la iglesia, Dios es bueno, me dicen amén. Y yo digo, sigue siendo bueno, amén. Pero ¿y quiénes son los malos? Ahí no sale un amén. Se le olvida. Alabado sea el Señor. Pero le damos gracias al Señor que hizo un plan divino de enviar a su Hijo que naciera del vientre de una mujer y fue humano hasta la muerte de cruz. Y eso quiere decir es el amor inmenso que nos tiene, y por eso vivimos agradecidos de Dios. Venimos a testificar, a hablar la grandeza y la maravilla de Dios. Alabado sea el Señor. Usted sabe que me criaron en la cárcel por portarme bien. Alabado sea el Señor, pero le damos gracias a Dios que se acuerda de todo, de toda la humanidad y de los confinados. Alabado sea el Señor. Bueno, lo establecido tiene escrito en la Biblia, en el libro de Hebreos 13, capítulo 13, versículo 3, acordado de los presos como si estuviéramos juntos con ellos, porque es el amor inmenso que Dios le tiene a toda la humanidad. Alabado sea el Señor, porque para eso vino Cristo, a rescatarnos. Alabado sea el Señor, y a Dios pues vivimos agradecidos, y por eso siempre pues sigan orando por los confinados. Alabado sea Dios, porque Dios quiere salvar la humanidad. Y hoy en día pues sigue sacando de la cárcel a aquellos que se arrepienten genuinamente para que lleven sus buenas nuevas. ¿Por qué? Porque el confinado pues aparte que ha sido condenado a cumplir una pena, pues condenado en la libre comunidad por las personas. Alabado sea el Señor. Yo a veces he ido a congregaciones, llego y ya que me dan más abrazos que al presidente de los Estados Unidos. Pero después cuando predicamos y testificamos como que se reducen. Y entonces empiezo a testificar de donde Dios me sacó y empiezo a mirar así. La gente está como pescado de prisa así. Yo tengo que decirle, mira, ya Dios no me permite robar ni nada de eso. Yo no tiene que aguantar las carteras ni nada. Pero a Dios le damos gracias que Dios no piensa como piensa el ser humano. Entonces, para testificarle, la Biblia dice en el Salmo 30, versículo 3, oh Jehová, subiste mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiera a la sepultura. El Salmo 83, 6, que digo, el Salmo 86, versículo 13, dice, porque grande es tu misericordia conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Daniel 4:2 dice que conviene que declare la señal y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Pero si yo los miro a ustedes, también los he hecho con ustedes, porque están gorditos y colorados. ¿Verdad? Alabado sea el Señor, y esa es la maravilla, la grandeza que hace Dios. Ahorita le expresamos que del accidente pues no estamos pastoreando, y cuando a mí me instalaron como pastor fue el hermano Alfonso que me instaló. Alabado sea el Señor, y de que no estamos pastoreando, mire, cogemos pedras de todas partes, Dios. Pero le damos gracias a Dios, porque antes que vinieran las pedras en una iglesia de hermanos unidos en Cristo, y esto Dios lo puso en mí, por eso lo quiero testificar. Yo siempre me siento en la última fila de la iglesia, empiezo a preguntarle a Dios que seas tú que me lleve al altar. Alabado sea el Señor, y le hago unas preguntas que Dios sabe y yo conozco. Y al mismo Dios mismo pues me unía. Alabado sea el Señor. Y eso es un aceite no como el que hace el ser humano, una fragancia de un olor que no le puedo identificar. Alabado sea el Señor. Y era como que penetraba mi cráneo, a la misma vez una fragancia hermosa. Alabado sea el Señor, para afrontar todas las tormentas que uno enfrenta en la libre comunidad. Y cuando digo tormentas, personas que a veces pues hasta hablan de uno, y después usted encontrarse y decirle a uno, te ves bien, le dicen a uno, te ves bien, y uno sabe, pero Dios le enseña a uno. Dios me enseñó desde la cárcel que aunque me hagan mal tengo que hacer bien, y eso es un limón con cáscara y agua y pepita que hay que tragarse, ¿verdad? Qué malo es, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios, que para eso Dios pues nos cambió en la cárcel, y a Dios le damos gracias en todo momento. Hoy en día vivimos en el pueblo de los Mulos de Junco, ahí nací, y a ese pueblo pues Dios me llevó. Fíjense, nací un 15 de enero del 56, alabado sea el Señor, en el pueblo de los Mulos de Junco,
Al transcurso del tiempo, a la voz del Señor, ya a la edad de 11 o 12 años ya era un delincuente juvenil. Pero al pasar el tiempo le voy a estar, como decir, como uno hace con el canguro, brincándole parte del testimonio, porque se lo digo completo, voy a terminar aquí en una vigilia, y usted está en ayuno, si no me equivoco. A la voz del Señor, le dicen al pastor, no lo invitemos para acá. Sí, porque cuando voy a desarrollar el testimonio completo, alabado sea el Señor, es muy largo. Alabado sea el Señor, y entonces se van a acordar de la cocina y olvídense, me meto en problemas. Pero Dios es bueno porque Dios se va a encargar de mantenerlos en el espíritu ahí. ¿Oyó? Porque Cristo estuvo en la tierra, alabado sea el Señor, pero Dios siempre ha sido ese, siempre, aunque fue un ser humano, por 33 años nunca dejó de ser el Hijo de Dios. Nací de un padre, como decir, carnal, que no le servía a Dios. Mi mamá era más católica que el Papa y, bueno, mi mamá usted le hablaba de Dios y ella era con Marita. Alabado sea el Señor. Y entré en la delincuencia cuando era menor, y eso era de cárcel en cárcel, hasta en Estados Unidos. También en la menor tuve, alabado sea el Señor, estaba como descarriado, sin fe, sin esperanza. Pero a la edad de 17 años, alabado sea el Señor, el gobierno de Puerto Rico y los tribunales pues me renunciaron para mayor. Me renunciaron un martes y el jueves ya estaba preso en la cárcel de la Princesa. ¿Por qué? Porque estaba atado, estaba confundido. Alabado sea el Señor, que se había ido de Dios. Muchas veces oí de Dios. Mire, yo me recuerdo que en la barriada Buen Consejo en Río Piedra, ese es el nombre de Buen Consejo, pero de consejo bueno no tiene nada. Alabado sea el Señor. Mientras iba creciendo, a veces cuando me metí en problemas con mi mamá, sabía que le habían dado la queja. Mi mamá tenía una norma, y cuando ella sabía que nosotros estábamos en problemas, ella sabía que no queríamos subir a la casa. Y se paraba entre la puerta y el balcón, porque no era una casa de 2 pisos, pero una casa en pilote que era alta. Y ella se paraba entre medio de la puerta del balcón y las escaleras y decía, ustedes tienen que subir. Nos decía así a mí y a mi hermano, y eso era, yo decía, rayos, olvídate que esto va a ser. Y como niños menores, ya usted sabe, el hambre, el sueño, no sube. Y como una madre, mire, recibía uno con el amor. Y al rato le daba una pera a uno, y la última palabra que dice, eso es para que duerman caliente. Mire, nosotros llegamos de tantas peras que nos dio nuestra mamá, mi hermano, era mayor que yo, terminamos sacando las tablas así debajo de la cama que para salir por donde estaban las gallinas. Y como quiera nuestra madre siempre nos alcanzaba. Pues mi papá, él ya no vivía en mi casa, alabado sea el Señor, pero cuando llegaba a mi casa mi mamá siempre me mandaba a pedirle la bendición. Pero yo iba a pedirle la bendición y mi papá me hacía un par y un celo, me decía, tú no eres hijo mío. Yo un niño, eso como que me traumaba o estaba confundido, alabado sea el Señor. Y usted sabe que en Buen Consejo hay muchas jardas y hay una parte que le dicen la cuesta de la Loma del Viento, que es bien espinada, bien alta, alabado sea el Señor. Pero yo siempre iba donde había una jarda, me sentaba en el borde de la acera, ponía un pie en el borde de la acera y uno como en la orilla así de la cuneta, pero ahí frente había una iglesia. Yo oía de Dios, pero yo no sabía quién era Dios. Alabado sea el Señor. Y al transcurso de ahora del caminar, pues me acuerdo de todas esas cosas. Gracias a Dios, el acontecimiento, que Dios siempre pues está pendiente al ser humano. Y Dios siempre pues siembra la semilla, y Dios sí que sabe esperar, porque tiene una paciencia inmensa. Alabado sea el Señor. Y entonces empezaron los pleitos, que mi mamá pues se dejó completamente de mi papá. Me puso un padrastro, pero mi padrastro era peor que mi papá, porque mi padrastro era un traficante. Y todavía pues yo seguía en ese ambiente, alabado sea el Señor, y era una cosa horrible que seguí viviendo. Mi alma adora a Dios. Pero una vez pues mi padrastro, y lo voy a decir así porque aquí lo que vemos son adultos, le pegó, como decían antes, cuando uno era menor, le pegó los cuernos a mi mamá.
Pues mi mamá tenía siempre lo hacía, que la comida pues la sacaba de las ollas, y la ponía como una cosa de cristal transparente y servía a la mesa, pero esa vez dejó el caldero para lo último. Y cuando venía y vino con el caldero, no trajo la fuente esa que ella ponía. Y cuando vino con el caldero, le dio con el caldero a mi padrastro por casco. Bueno, se le quedó una hoja así del caldero en las manos. Y ese era el ambiente que había en mi casa, a la voz del Señor. Y así crecí. Yo veía a mi padrastro que sacaba un polvo blanco, ahora le sé el nombre, pero antes no lo sabía, porque era un traficante y vendía droga. Y al transcurso del tiempo, él cayó preso y al transcurso del tiempo, pues murió de cáncer. Pero ya yo tenía, como decir, la maldad en mi mente, la delincuencia. Empecé a entrar, como le dije ahorita, en la menor, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Alabado sea el Señor, y esa era mi vida. Pero cuando me renunciaron para la mayor, que ingresé en la cárcel La Princesa, que de princesa no tenía nada. Yo no sé cuál fue el loco, si fue Cristóbal Colón, un loco en Puerto Rico que le puse que princesa y fue una cárcel. Porque las cárceles, yo siempre he dicho para mí que eso es un infierno horrible. Alabado sea el Señor. Y ahí más había una maldad y ahí había un abuso terrible de los conspirados, de los oficiales. Mire que le puedo citar algunas partes que eran galeras inmensas de grandes. Y cuando le digo galeras bien grandes, que así se le llamaban a las viviendas, le puedo decir como 8 o 6 veces más grande que este templo. Y usted tenía que secar ese piso lleno de agua con un cantito de pan. Ese era el abuso que tenían los que eran líderes de galera. Si no, le llenaban el baño de agua, un baño donde habían como 12 boiles, un montón de meaderas y luchas, lo llenaran de agua y ellos le daban un gavete para que usted lo secara. Mire el abuso que había, pero hoy en día le damos gracias a Dios que hay presencia de Dios en la mayoría de las cárceles. Alabado sea el Señor, Dios sigue transformando y cambiando los confinados y confinadas de juveniles, mire, hasta adultos. Alabado sea el Señor, porque todo lo que Dios ha plasmado en la Biblia, está escrito en la Biblia, se está cumpliendo en todas partes del mundo. Alabado sea el Señor. Pues empecé a caer, ingresé ya pues en la mayor. Me fiaron, mi mamá pues me fió, no pasó mucho tiempo y volví a ingresar otra vez preso. Mi mamá me dijo, esta va a ser la última vez que te fío, porque tú no quieres cambiar. Tú sabes lo que es el amor de una madre, que siempre quiere ver que sus hijos se porten bien. Alabado sea el Señor, pero yo seguía igual. Empecé a entrar entonces a desarrollarme como líder carcelario y me metía en más problemas. La última vez que salí legal de un penal que no le estaba sirviendo al Señor fue un 31 de diciembre del 75, pero una probatoria fatula. Digo fatula porque era allá los abogados haciendo un revolú. Alabado sea el Señor. Y salí 31 y ya un mes 9 de marzo del 76 ya estaba preso otra vez, estaba acusado de 476 casos. Cometí algunos casos, pero muchos no los cometí, porque de diciembre a marzo 476 casos, eso es. Pero así me acusaron. Empecé a negociar en los tribunales, porque un abogado me dijo, dile a los jueces que tú vas a ver todos los casos. Y los jueces pues se molestaban porque sabían que eso iba a ser, mire, año tras año para poder ventilar y ver todos esos casos. Alabado sea el Señor. Entonces vino un abogado que nosotros los confinados le decíamos Archie porque era bien colorado y pecoso. Me dijo, Gandhi, dile a los jueces que tú los vas a ver por jurado. Y los jueces pues se molestaron. Ahí entonces empezaron a negociar con los abogados. Me di culpable, me sentenciaron en 200 y pico de casos, me dieron 100 y pico de años, pero eran concurrentes, que solamente me iba a quedar con 12 años más los 13 años de la probatoria que había violado. Alabado sea el Señor, que sumaban 25, pero al transcurrir, cuando me ingresaron volví a La Princesa y de La Princesa al presidio, le voy a decir alguna experiencia en Princesa que a mí nunca se me ha olvidado. Que a veces, pues hablando con el Señor o cuando voy a testificar,
la mayoría de las veces la digo. Los calabozos de la cárcel de la princesa eran calabozos que el techo era de barrote. Y cuando usted violaba una norma del penal, pues lo castigaban. Pero a mí me castigaron y me pusieron al lado de los locos. ¿Y usted sabe lo que hacían los locos? Te tiraban por el techo los excrementos. Cuando no, te tiraban orines por encima. Y usted sabe lo que usted está en una celda con ese perfume y la guardia te trancaba el agua. Alabado sea el Señor, para que usted vea las cosas donde a veces el sistema carcelario, no todas las cosas que hacen y permiten, porque no pueden cambiar a uno. A mí me cambió Cristo. Alabado sea el Señor. Y ese era el ambiente. Pues me enviaron para el presidio, conocido como el Oso Blanco, y era peor todavía. Alabado sea el Señor. Y si usted ve que me cambio el micrófono cada rato para acá, es que después del accidente, este brazo y el hombro todavía se me trancan. No está bien, son 5 años, porque allá mis amigas enfermeras en el auxilio mutuo dicen que yo soy un robot, porque me han puesto prótesis. Alabado sea el Señor, pero le damos gracias al Señor. Le dije la última vez en recovery, no sé si era un enfermero o una enfermera, como se vistan que parecen astronautas, le dije, mire, cuando Dios me mande a buscar las prótesis, yo se las regalo al diablo. Se desapareció, yo no sé si era enfermero o enfermera, alabado sea el Señor, o enfermero, pero al fin, mire, arrastrado predicamos a Cristo. Y como Dios me ha enseñado que cuando me den pedratura, que se las pase a Dios, se las pasó a Cristo. Alabado sea el Señor. Seguí entonces en el camino del pecado, en el presidio llamado el Oso Blanco, que es el horrible. Alabado sea el Señor. Ahí sí que habían abusos horribles. Alabado sea el Señor. Donde había tanto confinado en el Oso Blanco. Alabado sea el Señor. Pues el gobierno entonces determinó de trancar el presidio, porque lo iban a hacer, iban a quitar la escalera para hacerlo en celda. Y yo fui a parar a Bayamón, y de Bayamón a Guayama, y usted sabe todo ese revolú de traslado en los penales. Pero llegó un 27 de junio de 1980, donde entonces las muertes en las cárceles eran por masacre, y aparte que eran muertos, eran descuartizados. Una cosa horrible era el ambiente de maldad, y por eso vivimos tan agradecidos de Dios, que hoy en día hay presencia de Dios en el sistema carcelario. Alabado sea el Señor. Y ese era un ambiente de violencia y de maldad que había, alabado sea el Señor, en casi la mayoría de todos los penales. Mi alma adora al Señor. Y era tanta maldad, amistades del pasado que habían guerreado, alabado sea el Señor. Se crearon un montón de bandos, alabado sea el Señor. A veces pues yo no hago menciones de los bandos porque nada de eso edifica, pero sí les testifico el ambiente que había de maldad y de violencia en todos esos penales. Alabado sea el Señor. Entonces pues me trasladaron para una cárcel en Humacao. Al transcurrir el tiempo en Humacao, también en esa cárcel para ese tiempo Alfonso también estaba. Me acusaron de un asesinato que yo ni vi el vivo ni vi el muerto. Yo que no tuve que ver nada, pero como era líder, pues ya usted sabe. Alabado sea el Señor. Bueno, el superintendente de esa cárcel una vez le dijo a los guardias, yo creo que usted obedece más a Gandhi que a mí. Yo dije, y usted sabe, eso me trajo con el tiempo que mataron a una persona y él trajo creó un testigo falso para que me acusaran a mí de esa muerte y a 2 más. Y yo no tuve que ver nada. Pues me quise ir de ahí, me enviaron para Guayama, y de Guayama seguida que abrieron el presidio en celda, me enviaron para allá, me enviaron para el Moroloro, que era en presidio. El Moroloro era la Yuti, pero así era el ambiente que le llamaban a la Yuti allí al lado del presidio, donde según corrección, pues ahí tenían trancados los más molestosos y peligrosos del sistema que daban problemas. Alabado sea el Señor. En ese ambiente pues terminaron de remodelar el presidio en celda, nos sacaron entonces para la celda, para el presidio del cuadrante B, alabado sea el Señor, y llenaron el presidio, y entonces estaban los bandos, que eso era una guerra horrible que había en todo momento. Miren, una ocasión, para que usted vea que Dios guarda a uno,
y por eso estamos tan agradecidos de Dios. En una ocasión, por corrección determinó que de tal grupo segregar 17 que corrección decían que eran unos problemáticos, ¿ves? Ya ellos para ellos, y nos pusieron en un cuarto piso en el presidio 17 y los otros pisos de abajo no había nadie para que no pudiéramos hablar con nadie, pero nos sacaron para supuestamente para recreación, para el patio, y cuando estábamos en el patio el sistema de corrección abrió los dos cuadrantes del bando enemigo y nosotros éramos 17 y eran 216. Pues mire, nos atacaron, eso fue apuñalado, base, mire, una cosa horrible. Yo esto lo testifico y le doy gracias a Dios, como Dios guarda a uno cuando Dios tiene un propósito. Alabado sea el Señor, porque Dios no quiere que el ser humano muera en el pecado. Porque el lugar del infierno no fue creado para el ser humano, fue para Satanás y los ángeles que traicionaron a Dios. Y ese era el ambiente que había en el presidio, tuvimos que pelear como él. Yo recuerdo todavía que yo me trepé encima de un ring con dos más, apuñalar tu vaso, bueno, ellos con mayoría. En un momento dado nos cansamos y tuvimos que, mire, a correr, que ha dicho. Y teníamos que correr y llegar al cuarto piso y saltar un espacio como de una V, pero abierta, y caer adentro, porque si no caías adentro ibas a caer del cuarto piso abajo. Alabado sea el Señor. Y recuerdo que me tocó correr con el hermanito Daniel Tapia, que a veces los piles y la cárcel corrían y yo le ganaba, pero esa vez no le gané, iba parejo conmigo. Y él era negro así como la brea. Alabado sea el Señor, y él llegó blanco al cuadrante y yo llegué negro. Yo del susto que pasamos, y ese era el ambiente que había en el presidio. Empezaron a quitarle la vida a muchos confinados y a descuartizarlos. Y así empezó todo ese ambiente en las cárceles, era una maldad y una violencia horrible. Y también en las cárceles habían tiroteos, las cárceles parecían oeste. Alabado sea el Señor. Pero el gobierno siempre le echaba la culpa a la visita. Mire, ninguna visita puede pasar un arma de fuego para dentro de un penal. Porque la visita llega hasta un salón de visita, tiene que pasar por un gate. Alabado sea el Señor. Y muchas cosas que pasaban, algunas visitas, pues, de una manera u otra también tenían parte. Alabado sea el Señor, pero para pasar para dentro del penal, Pero ese era el ambiente de maldad que estaba pasando en las cárceles. Alabado sea el Señor. Pues mire, por segunda ocasión, 6 confinados, nos enfrentamos a 216. Eso es para coger a uno y hacer a uno polvo. Pero como yo tenía un arma de fuego, otro del grupo que yo pertenecía tiene un arma de fuego. Ese otro que tenía un arma de fuego hace poco, pues, partió de este mundo. El hermano Alfonso y Judy fueron a Río Grande a verlo, llamado Barroso Ismael. Habíamos un plan, eran 6 nada más, pero un plan, mire, de unos endemoniados de atacarlos a ellos. Y él se empastilló tanto que la pistola la tenía chamblé y volvió a chamblear y la trancó. Y cuando los enemigos vieron que él estaba trancando y con una pistola con un cuchillo, que eso no se hace, lo iban a matar. Pues tuve que ir para allá y correr para ambos lados. Alabado sea el Señor. Esa reyesta y esa guerra que hubo, fui acusado otra vez de asesinato otra vez. El que supuestamente, pues, cierto bando, pues, lo tenían como líder. Y esto, pues, se lo digo aquí a ustedes, porque ustedes se ven que son una iglesia madura espiritualmente. Y de que me acusaron de esa muerte, que era la muerte de Carlos Torres Iriarte, conocido como Carlos La Sombra. Y ese, mire, eso era un problemático en todas partes. Mael convivió con nosotros y le dio palabra a los líderes que habían antes, que fueran antes que yo, que le dieron tallo, pues vete con ellos, como tú vives por allá, te pasa con muerte Vista Hermosa y Monteatillo. Alabado sea el Señor, y llegó a un acuerdo, pero al pasar el tiempo fue uno de los que nos atacó para quitarnos la vida. Mire, yo recuerdo cuando menciono Vista Hermosa, cuando yo estaba en un hogar cristiano, alabado sea el Señor,
el pastor Francisco Cabezudo pues invitó a los del hogar, que estaba la agrupación Cristo Mi Fortaleza, mi alma adora al Señor. Che, llegaste en un avión, ¿no? Ay, che, yo vi el playa y le digo, adiós, pero este va a estar de 7 a 12 allá en Río Grande. Tiene un pie privado. Alabado sea el Señor. Entonces, una vez que nos enviaron del hogar a llevar equipo, que le tocaba predicar a Alfonso allá en la iglesia del pastor Francisco Cabezudo, cuando nosotros íbamos con el trote de las tarimas y equipo, alabado sea el Señor, yo le dije al chofer, chacho, si tú supieras que en este caserío y hermoso es donde más me quieren matar, ese hombre ha dado un frenazo al troque, por poco se sale por el dash. Yo decía, pero mira mío, eso era antes cuando yo no le servía a Dios. Alabado sea el Señor. Y ese era el ambiente que había en el sistema carcelario. Lo que había era maldad por todas partes. Alabado sea el Señor. Y al transcurrir y acusarme de esa muerte, pues mire, muchas cárceles tuve. Alabado sea el Señor, que yo no podía vivir en esa institución. Y por reacción me metí en esa institución. Mire, yo tenía que oír cada fecha de cada mes. Muerte a Gandhi, muerte a Gandhi. A veces pues venía hasta el miedo. Yo decía, si me cogen, me matan y me pican. Alabado sea el Señor, y todas esas cosas las vi. Pero les testifico estas cosas de estos pleitos para que usted vea lo que es el poder de Dios. Que uno no muere si Dios no lo permite. Alabado sea el Señor, porque Dios siempre interviene. Dios le da millones de oportunidades al ser humano. Alabado sea el Señor, y todas esas cosas las viví. Y hoy en día a veces hablando con Dios y recordando, alabado sea el Señor, vivimos agradecidos de Dios, como Dios protege y pelea por uno. Alabado sea el Señor. Y tú eras un ambiente de maldad en mi vida. Alabado sea el Señor. Y seguía pasando los años y el tiempo, y después de tanto tiempo preso, pues me fugué en 2 ocasiones. Alabado sea el Señor. Pues ya usted sabe, al final de las 2 ocasiones, miren, en la última ocasión tuve estado escondido por allá en la ciudad de los vientos en Chicago, y recuerdo que los que me guardaban allá en Chicago me dijeron, Gandhi, vas a Puerto Rico, te van a meter preso. Había llegado el mes de diciembre y chacho, yo iba para Puerto Rico las navidades, me dijo, te van a meter preso. Y pues me vine para Puerto Rico y estaba por el barrio Obrero Santurce, que era donde vivía mi mamá, haciendo, pues ya usted sabe, maldades, y pues me metieron preso. Yo siempre digo que en esta vez cuando me arrestaron, me han dado una santa pera a la policía. Porque vino un policía y me reconoció. Y ese policía dijo, Bingo, mira quién arrestamos. Pero digo, mire, me dieron una pela terrible. Y con ti pela terrible, todavía no se me olvidó que venía un policía de operaciones tácticas a darme un tiro a quemarropa. Le di una mordida en las manos, usé el alicate diente, le di una mordida en las manos que no hubo disparo ninguno. Me llevaron al hospital Veraval, ahí en la avenida Borín, que anuncio no pagado. Alabado sea el Señor, y casi que yo veía que el guardia le hacía así a la manito. Yo decía, ya mismo me van a dar la otra pena. Se le activa a uno la conciencia. Pero mire, atado y endemoniado, usted vea que Dios siempre está pendiente al ser humano. Yo terminé pidiéndole perdón al policía. Avisaron a corrección. Entonces empezaron a llevarme a diferentes instituciones del área metropolitana en Bayamón. Y los superintendentes no me querían. No, ese es problemático, aquí no lo queremos. Me llevaron a la 292, que hoy en día también somos capellán en esa institución. Vamos el tercer miércoles de cada mes. Y cuando ya iba por el edificio número 1, apareció el comandante Cordero, dijo, Gandhi aquí. No. Se lo llevan para atrás. Le dijo al autor, que el autor eso es órdenes que la cumplen, conocido como le decían antes los changos. Alabado sea el Señor. Y él dijo, si me lo dejan aquí, lo tiro ahí en la laguna. Y como esa es la laguna de Bayamón, yo decía, yo hasta mi con esta laguna termina allá en Las Monjas, allá por el barrio Obrero, pero nada de eso pasó. Pues me trasladaron, me llevaron para área Guayama, a la hora del Señor. De Guayama pues me enviaron para Ponce. Mi alma adora al Señor. Recuerde que le estoy dando el testimonio, saltando como el canguro. Alabado sea el Señor.
Y ese era el ambiente que había en mi vida. Alabado sea el Señor. Y uno dice que hay vida, pero no hay vida cuando no está Dios. Y todo eso lo que transcurría en mi vida, alabado sea el Señor, todo ese desastre, alabado sea el Señor, pero gracias a Dios por su misericordia. Mi alma adora al Señor. Pues seguí en el mismo ambiente estando preso. Eran más problemas en la adicción, en la droga, en el tráfico, en las cárceles, en toda clase de maldades. Pues seguía todo esto. Pues llegó la fecha del 2000, alabado sea el Señor, me encontraba en el Monstruo Verde. Y en el Monstruo Verde recuerdo que entonces pues me nombraron líder encargado del grupo. Alabado sea el Señor, porque el que estaba encargado pues murió de SIDA. Mire, y yo solamente en una ocasión, por aplicarle una norma del grupo a un confinado, alabado sea el Señor, eso fue miércoles, viernes salimos peleando y la pelea él perdió. Y al transcurrir el tiempo, él vino en el Monstruo Verde y me apuñaló con un pulsón. Y yo decía entre mí que como que no lo podía creer. Y no lo podía creer. Entonces tuve que hacer buche porque no podía llegar a los oficiales. Yo decía, si llego a los oficiales esto va a ser un escándalo, me van a meter a segregación. Mire, tuve que hacer por un par de días, coger papel de baño, ponerle triple antibiótico y ponérmelo de boquete, porque fue con un pulsón. Usted sabe que la sangre fluye para adentro, no para afuera. Pero cuando empezó la fiebre, que ya no la podía soportar, y ese malestar y el dolor, pues mire, tuve que llamar a los oficiales que me llevaran a área médica. Los oficiales enseguida llamaron el personal especial para moverme, porque así lo hacían en el penal. Entonces nomás atendieron en el Monstruo Verde donde estaba, me llevaron a Ponce Principal. Alabado sea el Señor, y allá en Ponce Principal un médico empezó a atenderme. Me dijo, tú tienes una fiebre demasiado alta. Yo le di un montón, pero un montón de embuste que me había guayado en la cancha, pero como el doctor no sabía nada, porque los metales en esa cancha del Monstruo Verde es en el techo, y al techo para llegarse allá arriba, ni el Gigante de Carolina. Alabado sea el Señor. Pero al rato cambió de turno ese médico y vino uno más joven. Me dijo, usted se le siente una fiebre bien alta. Le dijo a los guardias, quiten las cadenas y las esposas y que se quite la camisa. Lo hice y cuando me la quité, pues mire, él rompió como un estuche de plástico, ahí había como unos cuties de esos largos, lo pasó por parte de mi pecho y tenía varios boquetes. Me dio, esa es la fiebre, esos son puñaladas de pulsón y por eso tiene fiebre, porque te está dando tétano, porque entró mortal a tu cuerpo. Ahí usted sabe, el movimiento de corrección se activó. Alabado sea el Señor, empecé a decir un montón de mentiras, a decirle a corrección, me tienen que trasladar de aquí, porque si no va a haber una masacre, me tienen que trasladar de aquí. Pues me trasladaron para la 296 de Guayama, pero cuando llegué a Guayama a la 296, los oficiales dijeron, Gandhi aquí, Gandhi lo que viene es a matar a fulano. Y yo decía, Dios, pero como el sistema ya sabe que fulano me dio la puñalada. Me viraron para atrás, seguí inventando otro montón de embustes y por segunda vez llegué a la 296. Estaba rodeado de oficiales, más los especiales, más la escolta y el superintendente Carlos González Rosario, que pedía la silla eléctrica para mí, y para ese hermano que está ahí sentado. Sí, porque es el superintendente Carlos González Rosario. Yo no sé si usted lo vio en el lente mágico de Telemundo, que lo llevaron también, y él lo dijo. Ahora dice que nosotros somos amigos de los yo. Usted ve la grandeza y las cosas que hace Dios. Y siempre pues seguimos orando por él. Oré mucho por él. Se llama Carlos González Rosario. Alabado sea el Señor. Y ese era el ambiente que seguía pasando en mí. Alabado sea el Señor. Pero cuando ese superintendente le dijo a los oficiales, ya yo di órdenes y ustedes la saben ya. Prepararon tal celda para él que quede frente al control de los guardias, frente a la puerta cuando abran del control de los oficiales. En el edificio número 1, si Gandhi hace una pequeña cosa allá adentro, lo matan a palo. Pero cuando los oficiales me llevaban
a mano derecha estaban celebrando un culto, estaba la iglesia 2 de Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Mi alma adora al Señor. Y ese superintendente, todavía lo recuerdo, que dijo: yo te quiero ver a ti ahí. Pues pasó el tiempo, alabado sea el Señor. Pues mire, Dios por primera vez, Dios, a mí me habían hablado muchos hermanos y pastores y capellanes, curas, monjitas, que me habían hablado de Dios. Pero cuando ese superintendente dijo esa palabra: si Gandhi hace una pequeña cosa, lo matan a palo, ahí fue donde Dios me habló a mí cara a cara. Alabado sea el Señor. Y Dios me dijo 3 palabras nada más. Dios me dijo: oye, deja la venganza, deja la rebeldía y yo te hago libre. No me dijo más nada. Se me quería explotar el corazón, los cabellos de mi pie parecían una punta de erizo y mi mente es una velocidad terrible, porque yo miraba a todos los guardias a medio mundo y decía: ¿quién me habló a mí? Pues me habló el más poderoso de las naciones. Alabado sea el Señor. Entonces me ubicaron en la celda y todo el mundo me hablaba de Dios. Hasta las piedras me hablaban de Dios. Hasta personas que para ese tiempo eran enemigos míos me hablaban de Dios. Alabado sea el Señor. Y pasó todo ese ambiente, donde quiera que iba me hablaban del Señor. Entonces vino un muchacho que le servía al Señor, pues le escribió a Alfonso. Y entonces me dijo: mira, a tal hora pues prende la radio que le toca el turno a Alfonso. Y Dios lo usó para hablarme a mí. Sin servirle al Señor, una palabra que entró por el mismo centro de mi corazón y mi conciencia. Y lo que dijo Dios a través de Alfonso, pues se cumplió. Pues llegó el mes de julio del 2001. Estaba en la celda un 2 de julio. Y el día antes, pues me levanté y me sentía bien raro. Mire, yo iba a las terapias católicas, yo escuchaba de todas partes, iba a las escuelas bíblicas pentecostales de la iglesia, por donde quiera estaba oyendo palabras del Señor. Pero un día antes del 2 de julio me sentía bien raro. Sentía tan raro que en la celda había como una forma de espejo, pero no eran espejos son normales como hay en la casa, era que cogían un metal y lo brillaban para que... Y yo le dije al Señor con esta mano, le dije: si en verdad tú existes y me quitas el vicio de droga y cigarrillo, yo te sirvo. Mire, Dios se manifestó en mi vida que yo me sentía raro, yo no entendía ni papa. Alabado sea el Señor. Terminé botando los cigarrillos. Alabado sea el Señor. Y fumé cigarrillos 33 años. Alabado sea el Señor. Fui a la escuela bíblica. Cuando llegué a la escuela bíblica un 2 de julio, ya había ido en otras ocasiones. Estaba el pastor Rolando Vázquez, pastor en el pueblo de Arroyo, y el pastor Francisco Rivera del pueblo de Salinas. Pastor Rolando Vázquez le estaba dando vuelta una libreta legal, porque en esa libreta legal estaban los números de los confinados que iban a estar en el estudio. Y el pastor le daba vuelta a la libreta y me miraba y me decía: yo no te voy a hacer llamado a ti. Y siguió con ese disco, se le quedó pegado. Pero al final terminó haciéndome el llamado y el 2 de julio yo acepté a Cristo. Qué bueno, Señor. Eso fue algo hermoso y maravilloso. Y empezando entonces a caminar el Señor, en la cárcel se abrió un casino, porque empezaron los presos, los guardias postal, que yo no iba a durar nada. Alabado sea el Señor y todas esas cosas. Entonces empecé a servirle al Señor. Entonces, pues que me sacaban a veces y en ocasiones pues me encontraba con la persona que me había dado las puñaladas en el monstruo verde. Y como yo no tenía conocimiento, yo le decía al Señor: ¿y qué yo voy a hacer ahora? Porque él me pasaba por al lado con un cuchillo. Y yo le decía: ¿y qué yo voy a hacer ahora? Mire, hermano y hermana, una voz supreme, Dios me decía: yo peleo por ti. Alabado sea el Señor, empezando a caminar.
Y gracias a Dios, todas esas pruebas empezamos a hacerle caso a Dios. Alabado sea el Señor. Empezamos a dar fruto para el Señor. Pero un momento dado, pues el superintendente se puso tan contento. Mire, ese superintendente me chequeaba a mí a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana cuando yo estaba orando. Yo no lo sabía, yo lo vine a saber cuando en el programa del pastor Héctor Delgado, nada más que era verdad, lo testificó. Pudo haber pensado como él era Dios, que estaba allí parado y era él, pues yo no abría los ojos. Alabado sea el Señor. Y me chequeaba. Pero el par de semanas me dijo, ahora que le estás sirviendo a Dios, ahora te voy a apuntar en la escuela. Y como yo era analfabeta, bruto y cabezón, pues me apunté en la escuela. Y empecé a estudiar entonces en la escuela. Y como Dios sabe todas las cosas, Dios me dijo, no te quiero en los deportes, porque eres malcriado, peleón y no sabes perder. Le dije, rayos. Y ese sabe todas las cosas, porque él sabía, pues mire, él sabe todo. Porque al transcurrir los estudios, el guardia de deporte fue a la escuela y le dijo, mira, van a haber field day de escuela y escuela. Y el guardia me dijo a mí, te voy a apuntar con un field day de 6 vueltas. Usted vea que Dios sabe todas las cosas antes que acontezcan. Y a mí se me olvidó lo que me había dicho Dios. Ay, hermano y hermana y hermano pastor. Y cuando yo me acordé de eso, mire, yo estaba asustado. Sí, espérate, a mí no me quieren los deportes. Y yo le dije al guardia que sí. Pues seguí orando y yo entendía que Dios lo estaba probando. Pues llegó la fecha del field day. Vuelve el guardia, cuando estoy llegando al primer portón me dice, Rafael, son 6 vueltas. Y cuando voy pasando el segundo portón, Dios me dice, mira al lado derecho. Yo decía, mira al lado derecho y mira al lado derecho. El caso es que yo no había hecho caso la primera vez, pero la segunda vez hice caso a Dios. Y miré al lado derecho. Dios no me llevó al parque ni a participar de 6 vueltas ni de una vuelta. Dios me llevó al parque a perdonar a la persona que me había dado la puñalada. Lo perdoné, que él no lo creía. Alabado sea el Señor, y esas son las cosas que hace Dios. Alabado sea el Señor, ese proceso. Alabado sea el Señor, pertenecía a la iglesia entonces, 2 Corintios 5:7, porque andamos no por vista. Empezamos entonces en el caminar del Señor. Y con el tiempo ese superintendente se hizo en la cárcel hasta un buscan militar de la iglesia, yo. Mire, los presos por todas partes, toda esa gente truya y chota, bueno, una cosa terrible. Alabado sea el Señor, y era Dios que nos estaba sometiendo a la obediencia. Alabado sea el Señor, porque Él nos estaba cambiando. Alabado sea el Señor. Mire, un ambiente terrible, hasta una finca se hizo en la 296. Y mire, había guardias que no estaban de acuerdo con buscar militar. Superintendente Carlos Rosaria le pidió hasta el uniforme a corrección. Nos vestían como soldados con un uniforme gris, bota, todo. A las 5 de la mañana el comandante del penal, que era militar, teniente del ejército, teníamos que formarnos con él. Y la cama tenía que, cuando él tiraba el vellón a la peseta, tenía que rebotar 3 veces. Si no, y usted sabe que iba para el piso. Un ambiente, gracias a Dios, que le agradecemos a Dios. Y Dios empezó pues a capacitarnos en la iglesia. Y eso era lo que yo hacía en la cárcel. Orar, leer Biblia y ayunar gracias al Señor. Bueno, yo le decía a las maestras en la escuela, a mí sí, usted me está apartando de grado para que me porte bien, ¿verdad? Sí, porque en 2 semestres yo empecé en segundo y ya estaba en séptimo. Pero es las cosas y las grandezas que hace Dios, a veces no las entendemos, porque Dios no piensa como pensamos nosotros. Por eso Isaías 55 dice que los pensamientos de Dios son caminos, miren, son más altos que vosotros. Alabado sea el Señor. Entonces, pues, me trasladaron para la cárcel donde conviví, para 945 de Guayama. Entonces, los confinados no me querían. Y decía, rayo. Y no me querían. Con todo eso, pues el sistema de corrección me ubicó en el módulo de la CUP. Alabado sea el Señor, pues nosotros seguíamos orando al Señor. Después me cambiaron por otro módulo
como uno dice, para el pueblo en la cárcel, y casi nadie me quería hablar. Y empezamos a orar y batallas a la voz del Señor. Una vez de madrugada, pues se manifestó un demonio negro y de pelo largo, una cosa horrible. Y era Dios mostrando cómo estaba la condición que estaban los confinados ahí. Seguimos orando y clamando y Dios prevaleció, porque Dios siempre prevalece. Entonces los que no me querían en el edificio, en el penal, entonces de cada rato me decían, ora por nosotros y por nuestra familia. Alabado sea el Señor, y esas cosas las hace Dios. Hoy en día muchos enemigos del pasado en el sistema carcelario nos ven en las cárceles y dicen, chacho, tú eres espejo de nosotros ahora. Alabado sea el Señor, y esas cosas pues las hace Dios, porque Dios ama al ser humano un amor infinito. Alabado sea el Señor. Pues siguió transcurriendo el tiempo. Yo le dije una vez al Señor, de tantas batallas, pues yo oraba a ese tiempo, pues podía orar de rodillas, ahora no puedo orar de rodillas, porque en las dos rodillas tengo prótesis. Alabado sea el Señor. Y yo le oraba entonces al Señor para ese tiempo. Y yo terminaba en un lado y terminaba en otro. Y yo le decía al Señor, ¿qué? Que yo me meto orando a Él. Y era que Dios me estaba mostrando la puerta, pero yo no lo sabía. Hasta que vino un hermano que hoy en día también está en la calle, que era copastor de la iglesia, me dijo, Rafael, eso es Dios que te está mostrando la puerta. Y cuando yo le entendí, es cuando le dije al Señor, bueno, y tú me estás mostrando la puerta y me vas a sacar de la cárcel, yo quiero un hogar cristiano para seguir aprendiendo de ti. Y lo segundo que le pedí, le dije, pues yo quiero una esposa también. Le dije al Señor, pues la hermana Ruth no estaba buscando a nadie, pero yo sí. ¿Ah? Y como uno le pide a Dios, y como Dios sabe todas las cosas, no se escapa a nadie. Alabado sea el Señor. Y a Dios le damos gracias. Mire, ese día llegó la hermana Ruth, la hermana Wanda Villarrini, Ramón Corsino, René Lebrón a ministrar. Pues ya para ese tiempo a mí me ponían a bregar con el equipo de la iglesia, llevar el equipo de la iglesia. Y son las cosas que Dios va moldeando a uno. Y yo montaba el equipo de la iglesia y me gozaba con todos los hermanos que iban a dar culto a la cárcel. Pero ese día que llegó la hermana Ruth, me pegué el control y la oración me decía, yo le decía a Dios, me está pasando algo con esta hermana. Y seguí preguntándole a Dios. Se acabó el culto, guardé los equipos. Y en la celda le puedo decir, hermano, que esa fue casi toda oración. Señor, pero me pasa algo con esta hermana. Cuando abrieron los portones, porque ya yo tenía custodia mínima, alabado sea el Señor, fui donde el pastor y dije, mire pastor, me pasó esto así, así, así. El pastor me dijo, la del devocional. Usted ve que Dios sabe todas las cosas. Y damos gracias a Dios que ya hoy en día llevamos, alabado sea el Señor, 21 años. Alabado sea el Señor. Mire, yo recuerdo que mi amada suegra decía, un preso, ¿qué te va a dar un preso? Como ella testificó aquí ahorita, yo no tenía nada, pero Dios lo suplió. Alabado sea el Señor, porque Dios es el que hace todas las cosas, diferentes procesos, pero ahí estamos pegados a Cristo. Alabado sea el Señor, y ese era el ambiente. Pero entonces una vez en el penal, le di al Señor, Señor, el hermano Domingo siempre viene con ese megáfono a traer palabras, porque ese anciano iba por todas las cárceles en Puerto Rico con un megáfono, y lo que predicaba era santidad. Y después que se acaba el culto, te daba una paleta, y decía, aquí tiene una paleta para que te endulce. Después que le daba los cocotazos a uno espiritual. Alabado sea el Señor. Pero eran dos hermanos que eran dos hermanos de Dios. Tuvimos la bendición que fuimos a la iglesia donde se congregaba varias veces, pero la primera vez que fui me le paré al lado y no me reconocía. Y le decía, mire hermano, tanto que usted me habló de Dios, cuando yo le dije mi nombre, me puso más contento. Alabado sea el Señor. Ya él partió con el Señor. Ya ganó la carrera. Mi alma adora al Señor. Pues mire, llegó para adelantar, llegó un 22 de diciembre del 2003. Pues Dios me abrió la puerta y salí del penal. Yo salí del penal, alabado sea el Señor, un 22 de diciembre.
15 de diciembre, ya que es Navidad, el sistema de corrección tranca, no sale nadie, solamente una persona que salga cumplido. Pero salir en desvío, en libertad o palabra, no sale nadie porque ellos trancan todo hasta enero. Y yo salí un 22 de diciembre que me sacó Dios. Yo recuerdo que cuando Dios me sacó, yo miraba así el y miraba el techo, miraba el gay así, decía, rayo. Y llegué al hogar Cristo mi fortaleza. Alfonso le decía al pastor Raúl Rosario, fulano de tal viene para este hogar. Y le decía que Saulo de Tarso viene para aquí. Y yo decía, Dios, pero como este pastor y me dice a mí Saulo de Tarso, porque a mí nunca me... Así me decía. Atrás con el tiempo, preguntándole a Dios, pude entenderlo. Usted sabe que Saulo de Tarso, Dios lo cogió ahí, de frente a frente. Usted sabe, como digo yo espiritualmente, le dio izquierda a derecha, lo tumbó del animal y tanto Saulo y los que estaban ahí oyeron el poder de Dios. Usted sabe que dice la Biblia que él pidió carta allá en la sinagoga para ir a Damasco, pero como Dios le cambió la cosa, Dios lo llevó de la mano a Damasco. Alabado sea el Señor, y eso lo pude entender después, algo parecido como le pasó a Saulo. Alabado sea el Señor. Pues mire, Alfonso le decía al pastor Raúl, acá viene, le decía, para acá no, porque a nivel de gobierno pasaría un confinado por plan de desvío por un hogar cristiano. Ese hogar cristiano tiene que tener contrato con corrección, si no, no puede ir ahí. Pues Dios me llevó ahí. Y cuando llegó el pastor, yo llegué por la noche, y cuando llegó el pastor Raúl Rosario al otro día, empezó a danzar, a darme vueltas. Y si esto es de Dios, esto es de Dios, esto es de Dios. Primero le decía a Piña que para allá yo no podía ir. ¿Ah? Ve las cosas que hace Dios. Alabado sea el Señor. Ahí tuvimos casi un año. 2 pasecitos la mamá me dio. Uno de 2 horas. Y yo decía, señor Alfonso. Y yo le decía a Dios, pero ¿cómo es posible que esta chuleta con ojos cogen pase de 3 días? ¿Ah? Y una vez estaba yo llorando debajo de un aguacero en una montaña, que estaba, como uno dice, atribulado y angustiado, y Dios lleva a Alfonso para allá. Y llegó Alfonso allá en el tercer blanco y decía, ahora fue. Y me cogió Alfonso, olvídate. Y usted sabe cómo él dice espiritualmente y que la malanga que él predica. Y a veces en la iglesia digo, Alfonso predica malanga, pues yo predico yuki, no tiene sal ni aceite. Alabado sea el Señor, porque Dios sabe todas las cosas. Pues de ese hogar salimos 14 de diciembre y yo me casaba el 18. Y yo no tenía, mire, nada, ni para comprar zapatos ni nada. Alabado sea el Señor. Y el pastor le fue. Él fue que compró los zapatos, alquiló traje. Alabado sea el Señor. De martes a sábado, pues Dios lo suplió todo en la boda. Nos casamos en un templo y celebramos la boda en otro templo. El templo allá de el Luquillo del pastor David Pizarro. Alabado sea el Señor, las cosas que hace Dios. Unos hermanos pues nos regalaron muchos obsequios. Ay, hermano, nosotros empezamos cuando llegamos al lugar que nos habían reservado, nos hemos dado una matada. Porque nos dieron una habitación que estaban arreglando la alfombra y parece que se le olvidó y nos pillaron la alfombra. Y yo me enredé con los pies con la alfombra teniendo en los brazos a la hermana Ruth. Nos hemos dado una matada. La hermana Ruth se dio un cantazo que tenía un pebucho en la frente que tenía que bajárselo Dios. Alabar. Y usted sabe qué me pasó después. Que la social mía de la Junta de Libertad o Palabra me quería trancar y porque yo me esperé un mes. Y el abogado le decía en la Junta, pero usted no ve que yo estoy de luna de miel. Y ella que no. Y ella brava. Mire, yo tenía una social allí en Atorrey, que cada vez que yo llegaba, ¿usted sabe lo que me decía? Deja a Dios afuera y hablamos. Y decía, rayo. Pues seguimos dándole testimonio. Después me cambiaron para Cagua, entonces ella era la que llamaba a Cagua, como yo estaba.
Las cosas las hace Dios, diferentes procesos, porque acuérdese que muchos funcionarios del gobierno no tienen a Dios. Pues Dios te va a usar para que tú le hables de Él y le lleves las buenas nuevas, porque en todas partes pues hay necesidad. Alabado sea el Señor. Y gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pues cumplimos un 23 de agosto del 2017. Ese día estábamos en Nueva Vida. Alfonso también estaba con nosotros allí en Nueva Vida, de Gurabo. Yo dije a Alfonso, ya, ahora voy para la Junta a buscar la carta. Y ese día que llegué como a la 1 y algo por ahí para buscar la carta, me tuvieron horas y horas para darme la carta. Pero aquí tiene la carta, ya usted, su sentencia expiró. Le cumplimos a corrección 43 años, 8 meses, 8 días. 30 años corridos y 13 en libertad bajo palabra. Alabado sea el Señor, porque mi sentencia en sí era cuando Dios metió la mano. Mis sentencias eran concurrentes pero consecutivas con la probatoria. Pero al calentarme en el sistema carcelario, ellos me pusieron en 168 años. Pero como Dios sabe todas las cosas, empezamos a servirle a Dios. Un amigo mío llamado Baldo Calcio, que está en Sabana Hoyo, que yo Orlando Vega nos metió en lío, empezó a hablar de nosotros allá y ya quieren que vayamos para Sabana Hoyo. Le dije, ¿verdad? Pues tráelo para acá. A la hora del Señor me hizo una moción al tribunal y el tribunal determinó que mis sentencias tenían que ser concurrentes y consecutivas con la probatoria y consecutivas con los casos que me había cogido en las cárceles. En las cárceles pues fueron 45 años y los 25, 70 y de los 70 cumplí 43. Pero le damos gracias a Dios porque todo lo ha hecho Dios. Alabado sea el Señor. Pues después usted sabe que cuando uno está en libertad o palabra, ellos te obligan a que tú tengas un trabajo. Alabado sea el Señor. Y buscando trabajo fuimos un montón de pueblos. Me atendían, me llenaban los papeles, me decían yo lo mando a buscar, todavía me están mandando a buscar. Pero como Dios es Dios, pues Dios me abrió la puerta. Usó una de las muchachas de plan de trabajo de los cupones. Había un bonche que me decían, don Rafael, le vamos a buscar trabajo. Pero la mayoría de ellas le acabó la gasolina, pero quedó una. Y una me dio al final. En Metroni de Junco están buscando empleados. Ves al cuartel y busca el certificado de conducta. Y yo le dije, ¿sí que usted dijo? Que vaya a buscar el certificado de conducta. A mí sí, si usted sabe que yo estoy libertado de palabra. Te dije que vaya y lo busque. Mire, yo fui al cuartel. Y en este cuartel de Humacao varias veces yo le dije a los oficiales que ya no bregan con eso. Mire, yo vengo a buscar la revisión de mi caso. En 2 ocasiones me dieron certificado de conducta, dando yo libertad de palabra. Así empezamos a trabajar. Le di al gerente, al supervisor que yo empecé a trabajar en Metroni, pero una compañía de mantenimiento. Le dije, mire, yo estoy en libertad de palabra, pero la policía me dio este certificado de conducta. Ellos me dieron, tú tienes todo el papeleo el día, tú vas a trabajar. Entonces los 3 grupos querían trabajar por la mañana. De 7 a 3, todo el mundo quería 7 a 3. Yo me quedé calladito y fue allá el gerente y el supervisor me dijeron, usted va a trabajar por la mañana para que siga yendo a la iglesia. Alabado sea el Señor. Allí estuvimos como 10 años hasta que Dios determinó sacarnos de Metro y de Junco por los quebrantos, porque trabajamos con los quebrantos que tenemos por causa del pecado. Alabado sea el Señor. Y las drogas que destruyen a uno, una cosa horrible. Y Dios pues nos sacó. Entonces la pelea la tenía yo entonces era con los acreedores, los que le cobran a uno, que de cada segundo me llamaban para que le pagara. Y dicen, mira, ya yo no estoy trabajando, estoy esperando el seguro social. Y en la batalla esperando para el seguro social íbamos para la cárcel de Bayamón. Y nos tuvimos que ir a llamar al seguro social y fuimos allá, nos habían aprobado el seguro social en menos de 6 meses. Por los quebrantos, alabado sea el Señor. Y vivimos sumamente agradecidos de Dios, alabado sea el Señor, hasta el final. Como a veces expresamos, honrando la honra y la gloria de Dios, estamos testificando, honrando y la gloria de Dios. Alabado sea el Señor, que arrastró, predicamos a Cristo. Mi alma adora al Señor.
y todo este ambiente que estábamos pasando, alabado sea el Señor, Dios siempre ha estado ahí. A veces no entendemos cosas, pero Dios está siempre pendiente a uno. Alabado sea el Señor. Y es lo que quiere Dios. Pues Dios nos lleva por las cárceles, hogares cristianos y otros sitios más, las iglesias, llevar la palabra del Señor, presentándose a la tormenta que sea. Alabado sea el Señor. Mire, que en toda esta tempestad tuvimos 2 días corridos de tantas y tantas veces que hemos predicado en la iglesia de Hermanos Heridos en Cristo, allá en Yabucoa, que Alfonso ha predicado ahí muchas veces. Yo me senté a lo último de la iglesia y tengo la bendición que Dios me ungió a mí sentado ahí. Como le dije, una fragancia, un olor, y también era como que ese aceite entraba por mi cráneo. Porque aparte de todos los quebrantos en mi cráneo, yo tengo 4 derrames, 4 pequeños. Gracias a Dios, por eso me ponen a beber aspirina esa de bebé 81. Alabado sea el Señor, pero todavía nuestra mente, gracias a Dios, estamos ahí. Mi alma adora al Señor. Por eso es que a veces pues me causa mucho mareo, como le dije ahorita. Venía con mareo, con dolor de próstata, vejiga, y la tercera, la más mala, con hambre. Y como le dije ahorita, cuando estoy aquí hablando de Dios, mire, no siento nada. Pero a la vez que me enfrío parezco un rompecabezas. Pero estamos en los procesos de Dios. Y disculpe que dejé los documentos. Pues mire, mi documento dice que me faltaba por cumplir 168 años. Pero cuando arreglaron la sentencia, pues me quedé en 70 años. Alabado sea el Señor, y gracias a Dios, pues hoy en día no le debemos nada. Corrección, como le dije ahorita, corrección, dijo que mi sentencia expiró. Y eso es lo que hacemos hoy en día. Alabado sea el Señor, hablando de Dios por todas partes, sirviéndole al prójimo. Alabado sea el Señor. Y la mayoría de los domingos pues estamos en los caseríos predicando y repartiendo alimentos, lo que sea, ropa. No estamos publicando ya, porque la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 1 al 4 que Dios dice que nuestra mano izquierda no lo sepa el derecho y Él nos recompensará en público. Alabado sea el Señor. Porque usted sabe que las redes, lamentablemente, está el modelo y la modelo que llueve. Ay, son de la iglesia. Alabado, todos reciben. Bueno, pues no están esperando la recompensa de Dios. Alabado sea el Señor, y por eso, pues mire, estamos agradecidos de Dios. Bueno, entonces los que deseaban mi muerte, algunos me los encuentro y me dicen, la verdad que te ves bien. Y yo digo, Dios también quiere que tú te veas bien. Alabado sea el Señor, porque esas cosas le hace Dios. Mire, cuando la hermana Judy me hizo esta invitación para testificar, empezamos a orar al Señor. Y Dios me recordaba muchas cosas. Desde la menor Él intervino para que no me quitaran la vida. Porque una vez en mi casa, mi mamá estaba en la cocina y yo estaba en la sala de una pera que me habían dado en el mueble, y ahí entraron para quitarme la vida. Dios no lo permitió, tampoco en las cárceles. Mejor usted lo podrá ver así, pero no es lo mismo que usted está en un penal y ese penal diga muerte a fulano y muerte a fulano. Alabado sea el Señor. Bueno, yo estuve hasta en la Palvía que no podía convivir ahí. Alabado sea el Señor. Y supuesto líder principal de ellos, pero como ustedes no pudieron quitarle la vida tanto él aquí, pues mire, Dios, porque Dios siempre sabe hacer las cosas. Mire, a mí cuando me sacaron de las Malvinas, estoy terminando, aunque yo termino 21 veces. Y ya se había regado todo eso, que me tenían que matar. Mire, había más guardia para sacarme de la celda. Yo creo que había más guardia de que la escolta del gobernador o de la gobernadora. Y después los guardias me dijo, camina adelante a ver qué preso te va a tocar. A rayos. A Dios le damos gracias. ¿Qué le quiero decir, iglesia? Que lo que Dios dice lo cumple. Sea el familiar que usted tenga en las calles o en las cárceles, sigo orando a Dios. Mi mamá, que era más católica que el Papa,
Mire, nosotros, ese día que mi mamá se convirtió, yo tuve que ir a 5 pueblos a recoger alimentos. Teníamos un culto en una cancha allá en la Mil de Guayama, que le tocaba al Alfonso predicar, que la hermana Judy también estaba. 5 pueblos. Yo dije, bueno, dejo a Cagua para lo último y por ahí mismo sigo para Ponce. Pues llegué a casa a darme un baño entrando por la izquierda para salir por la derecha. Y ahí el superintendente de escuela bíblica y un joven de la República Dominicana le hacían el llamado a mami. Mami soltaba a María y cogía a Jesucristo. Yo veo que las cosas que hace Dios, alabado sea el Señor. Y entonces nuestra familia, usted sabe que Pedro es mi cuñado, alabado sea el Señor. Y en nuestra familia, en una semana, mi suegro partió martes y mi mamá jueves para viernes. Y recuerdo que a veces la familia decía, se va Pedro primero, se va doña Carmen primero, los dos en una misma semana. Alabado sea el Señor. Y tuve la experiencia que le dije a Wanda y para ese tiempo a mi pastor Bernardo Piñero, le toca predicar así en la funeraria, y el pastor no me contestó. El tiempo me dijo, no soy yo el que va a predicar en la funeraria, que eres tú. Alabado sea el Señor. Y predicamos, y los más que se enojaron fueron los que son mi familia. Mire, llevo, para terminar, tengo 69 años, en enero cumplo 70, gracias a Dios. Pues cuando yo estaba en la delincuencia, yo decía, si llego a 50 años me tiene que dar una medalla púrpura. ¿Ah? Ahora peleo por los galardones de Cristo, yo. Que no coge mojo, yo. Alabado sea el Señor. Y ese era el ambiente que yo vivía, alabado sea el Señor, por estar en el camino, como uno dice, equivocado. Alabado sea el Señor. Pero a Dios pues, le damos gracias en todo momento. Y usted perdone que he brincado como el canguro, pero como usted está en un retiro, pues no puedo ser muy intenso ni gravoso. Alabado sea el Señor, porque la venida se acerca. Honramos la gloria de Dios a través del testimonio, y la venida de Dios se acerca cada día. Todo lo que está plasmado en la vida. Mire si Dios ama al ser humano. 2025 años dándole oportunidad que vengan al arrepentimiento. Ahí sí que hay una paciencia inmensa, ¿verdad? La que no tenemos nosotros la tiene Dios. Sí, Señor. Dando oportunidades. Mi mamá se convirtió al Señor, mi suegro se convirtió al Señor, mi suegra le servía a Dios. Alabado sea el Señor. Pero lo que le quiero decir es que tengo 2 hermanos en Mayagüez. En New Jersey tengo 4. 2 hermanas y 2 hermanos. Eran 3 hermanos porque uno lo mataron en Jordan. Y llevo 57 años que no veo ninguno. Abrí la parte de las redes para ver si los podía localizar. Y a veces le digo al Señor que en verdad no eran mis hermanos. Pero Dios sabe todas las cosas. Lo importante es que se cumple la palabra del Dios en uno. Pues mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso Dios me recogerá. Dios es lo mejor que me ha pasado. Alabado sea el Señor. Así que le damos gracias a Dios. Perdone que le di parte así del testimonio. Alabado sea el Señor. Y a Dios le damos gracias. Dios me lo bendiga, me lo guarde. Alabado sea el Señor. Hay que seguir peleando la buena batalla de la fe. Por más pedra que le den a uno, pues cuando la pedra le duela mucho, pásasela a Cristo. ¿Ayó? Porque Él dijo que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y le digo que yo vivo eso. Mire, yo empecé pastoreando en Humacao, ahí en Candelero arriba. Pues el que era dueño de eso ahí, que nosotros pagábamos alquiler, y era el presidente de esos hogares y de esas iglesias, cayó en adulterio. Y usted sabe lo que ha pasado. Que acusaron a toda la iglesia donde nosotros estamos y nos señalaron y decían, pero es que nosotros no tenemos culpa en nada de eso. Pero así han seguido algunos cometiendo ese error, como a veces yo digo, se le olvida que Dios dice que los que murmuran no entran. Y son procesos que uno va pasando. Alabado sea el Señor. Hemos tenido accidentes, que del accidente pues no estamos pastoreando. Todas las operaciones que me han hecho mis amigos ortopedas han sido 6.
Bueno, la esposa de un ortopeda me dijo, Rafael, tú pareces del corazón. Y yo le tuve que decir, sí, cuando veo a los ortopedas. Dios los bendiga. Y los colme de bendiciones. A Dios pues le damos gracias. Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos a Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino, porque yo